Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes, hermanos, un video especial que vamos a intentar con la ayuda del creador grabar. Yo no sé cómo va a estar, hermanos, el video, pero el día de ayer intentamos hacer lo mismo y tuvimos, cierto, una dificultad, un problema que se vio interrumpido por unos sonidos, unos ruidos que ya cada vez que vamos a hablar algo así súper fuerte al público en general, eh, siempre ocurre que hay algo que o sea, entendemos que a veces ocurre por algo y que el primer examen parte por nosotros, en decir, ¿será el tiempo de hablarlo? ¿Será el momento de hablarlo? ¿O era el momento de hablarlo, pero recibimos un ataque o una interferencia espiritual para que no se pudiera entregar la información? ¿Ya? Queremos en este momento que por favor puedan escuchar atentamente lo que vamos a oír y tiene que ver con el avivamiento o los avivamientos, que primero parte por uno y que consiste en que cada vez que va a venir un problema, una dificultad, una catástrofe, el creador envía una inspiración. Bien, envía una inspiración muy grande, muy potente, que nos va a permitir darnos a nosotros un influjo divino que nos permita una capacidad que nos va a hacer ver más allá, oír más de cerca, a distancia, y nos va a permitir a nosotros también poder pensar y evaluar situaciones complicadas de cómo deberíamos o cómo debemos actuar. Y hay capacidades sobrehumanas, intuiciones, dones del espíritu que se van a manifestar en nosotros para poder sobrevivir y sobrellevar esta calamidad que hoy día usted y yo estamos viendo. Por eso son necesarios los avivamientos. Ocurre y está ocurriendo que hay una especie de enfriamiento por tanta maldad que nosotros estamos viendo y estamos siendo testigos de aberraciones. Por favor, vean el video Moloch, que pertenece a la serie de Mística y Señales del Fin de los Tiempos, y que está, hermanos, provocando que las generaciones vayan cada vez peor. Y estamos en este momento pidiéndole al Santo Bendito que nos dé fuerzas para poder salir adelante, y esas fuerzas son enviadas mediante avivamientos. Bien, primero el avivamiento parte por uno, y esto algunos creen o la mayoría piensa que Dios es el que tiene que mandar el avivamiento, pero la mayoría se equivoca, porque el avivamiento lo tengo que ejecutar yo. Yo tengo que tener preparado el escenario para que el fuego descienda. ¿Recuerdan ustedes al profeta Elías, Eliyahu, Hanabi, el profeta Elías, que antes de que el fuego cayera tenía que preparar el altar? Tenía que estar preparado el altar, tenía que estar el holocausto, tenía que estar la manifestación del agua. La pregunta es ¿por qué tanta agua el profeta Elías colocó sobre el altar, colocó sobre el holocausto? Y es por la sencilla razón porque necesitaba mucha purificación. El pueblo de Israel estaba contaminado, ¿cierto?, por el ídolo pagano, idolátrico de Baal y de Ashera, que eran rituales de sangre, que atrae mucho demonio, ¿sí? Atrae mucho demonio. Entonces, lo interesante que en las prácticas de la antigüedad existe que mientras más derramamiento de sangre había, a las fuerzas espirituales o demoníacas se acercaban y se podían manifestar incluso sobrenaturalmente. Y esto es toda una imitación a lo que el creador pedía, ¿cierto?, de un sacrificio de un animal, que la gente se escandaliza cuando dice, pero oye, en la antigüedad se mataban animalitos inocentes. Hay cosas mucho más profundas que obviamente se pueden hablar y hay cosas que no se pueden hablar, pero las cosas que se pueden hablar es que los animales que fueron presentados delante del creador en la antigüedad tenían que ver con el animal y su dueño,
que una parte de la Neshama contaminaba, ¿cierto?, el entorno, y que la remisión del pecado era mediante un sacrificio, que en este caso en hebreo se llama Korban, y Korban significa un acercamiento. Y este acercamiento era que el animal, ¿cierto?, tenía que tener unas cualidades que no podían ser, ¿cierto?, con imperfección. Tenía que ser un animal perfecto, un animal sano, y que había un procedimiento, y de hecho el shohet, que era el encargado de hacer el corte o la incisión, el animal no sentía el dolor ni el sufrimiento, y tampoco era algo que la gente piensa o se imagina que el sacrificar un animal en la antigüedad era como ir al matadero. ¿Ya? Primero hay que sacarse esa idea, sacarse esos paradigmas, que de repente la gente piensa que ir al templo en la antigüedad o al tabernáculo era como ir al matadero. No, no era así. Había todo un procedimiento, había todo un proceso de verajot, de bendiciones, que el animal sabía que no iba a sufrir. ¿Por qué? Porque el shohet, en este caso el Cohen, el sacerdote, tenía un movimiento que, según los libros sagrados de Israel, nos dicen que tenía menos de 7 segundos para hacer el corte, y que el cuchillo tenía que tener una doble, un filo, incluso hasta cuádruple, que significa que era algo que era como enterrar, ¿cierto?, algo sobre algo puntudo, ¿cierto?, y que tenía la facilidad de entrar sin sentir. Es como esos cortes que de repente uno va haciendo un trabajo manual, y de repente uno con una hoja, incluso con una hoja de papel, ¿cierto?, recién impreso, a veces ocurre que uno sin darse cuenta se cortó. Bien, entonces eso sería entrar en detalles para explicar que el sacrificio o el Korban requería que el animal no sufriera. Entonces, la pregunta acerca de nosotros con respecto al avivamiento: ¿cómo nosotros podemos tener un avivamiento si nosotros no preparamos el escenario y tampoco nosotros nos activamos? Esto ocurre porque a nosotros nos enseñaron, lamentablemente, la parte religiosa, digo la parte mala de la religión, enseñaron que mi dependencia de la espiritualidad era dependiente de la congregación, ¿sí? Y la verdad es que dentro de la espiritualidad nos habla, ¿cierto?, los investigadores, que especialmente Gershon Scholem, que era el libro que mostré el día de ayer, hermanos. Y permítanme, por favor, y esto lo mostré en el video y lo voy a volver a mostrar, que el investigador Gershon Scholem, en su libro La Kabbalah y su simbolismo, que es el que ven aquí, ya, en estos momentos no me estoy mirando en video, pero se llama así. La Kabbalah y su simbolismo, de Gershon Scholem, nos habla en el primer capítulo acerca de la autoridad religiosa, y por otro lado nos habla acerca del camino del místico, el camino del misticismo, que es un camino totalmente independiente a las reglas y a las ordenanzas de la religión, porque el místico opera y trabaja desde la cercanía íntima con el Creador de manera personal, ¿sí? Entonces, basado en esto, queremos compartir con ustedes que primero que todo, usted, si quiere tener un avivamiento, de partida no espere que haya un avivamiento o que llegue el avivamiento por otras personas. El avivamiento tiene que llegar primero internamente, y para que llegue internamente, para que el Espíritu de Dios se repose sobre uno, como lenguas de fuego, como en Pentecostés, así como nuestro Santo Mashiach, que llegó, ¿cierto?, el Espíritu de Dios en forma como paloma, una paloma de fuego, significa que yo debo comprender la estrategia de cómo una paloma es en la vida real. Hay todo un procedimiento, hay toda una lectura, hay todo un aprendizaje de vuelos, ¿sí? Hay un video, hermano, que está dentro de esta serie, donde en la portada aparece una serpiente, una paloma y una oveja,
bien, que se conoce como el entrenamiento del Mesías. Si tú quieres ver ese video, después de te aconsejamos y te recomendamos que lo hagas, bien. El sistema de vuelo de una paloma consiste en poner puntos de referencia. ¿Qué significa? Que no va a cruzar el límite hasta que tenga una referencia de alguien. No quiere decir que sea una regla, sino que es un punto de referencia. Lo mismo pasa con la mística hebrea, que los místicos tienen puntos de referencia, o como se conoce en Kabbalah, como grado de alcance, y lo otro es la igualdad de forma. Y el grado de alcance consiste en que yo estudio de otro místico hasta dónde él pudo llegar, cómo él se entrenó, cómo él enfrentó las situaciones adversas, y ese es todo un aprendizaje que yo debo estudiarlo, evaluarlo, y que aquí en este video vamos a compartir algo que a nosotros nos ha ocurrido y que nos ha permitido poder tener, ¿cierto?, esta llama viva y encendida, a pesar que no tenemos una congregación y tampoco tenemos un respaldo eclesiástico o congregacional, y que nos ha permitido poder compartir y avivar el fuego de Dios en nuestras vidas sin tener que depender de alguien. Esa es la verdad. Entonces, si usted puede ver, por ejemplo, en el canal de YouTube, hay una pestaña que se llama Información, y ahí está la información de qué somos nosotros. Nosotros somos una escuela virtual de misticismo hebreo que estudiamos la Torá, las fuentes hebreas, basada en las enseñanzas de Yeshua o de Jesús de Nazaret. Bien, entonces, hermanos, vamos a compartir con ustedes cómo poder iniciar la llama interna. Bien, porque alguien dice, ¿sabe qué, hermano? Yo estoy decaído espiritualmente, de verdad que ha sido muy difícil para mí. Yo no sé de la raíz hebrea, de verdad que a mí me da temor, no sé qué elegir. La verdad es que aquí te vamos a compartir algo que si tú puedes, o quizás a lo mejor haces muchas más cosas, como ayunos constantes, eso también te va a servir harto. Aquí te vamos a compartir algo que tiene que ver con el método que se llama nostalgia espiritual, que es un método que descubrimos, hermanos, hace muchos años, estando incluso en la iglesia evangélica. Y sin saberlo, pero Dios sí lo conocía, sin saberlo, era un método que practicaban los antiguos hebreos. Y estoy hablando cuando tenía aproximadamente 11 años de edad. 11 años, 12 años, 13 años de edad. Y consiste en apartar, ¿cierto?, en este método. ¿Y cuál es el método? El método es escuchar muchas alabanzas. Muchas alabanzas. Alabanzas que canten a Dios, salmos que se escuchan, de repente cantante y cantante cristiano, puede ser música judía, seleccionar la música judía, seleccionar la música cristiana, evangélica. Usted va a encontrar que hay algunos que nosotros vamos a dar una sugerencia que a nosotros nos ha servido mucho, y que usted va a tener, ¿cierto?, la oportunidad de aprender, decir qué música es la que a mí me puede conmover, o la que a mí me haga reflexionar, o la que a mí me inspire energía, ganas de vivir, ganas de luchar, porque hay alabanzas y canciones que son muy alegres, hay unas que son muy nostálgicas, hay unas que son para poder hacer una introspección, unas que son para adoración, otras son para solamente glorificar, otras es para estudiar Torah, estudiar la Biblia. Entonces el método es, ahí puse métodos porque hay varios, pero el método es que usted va a elegir tipos de canciones, un surtido, una playlist, cantidad de alabanzas, escuchar alabanzas. Bien, la música o la alabanza está netamente ligada incluso a los profetas de la antigüedad y a los profetas modernos. Y no estoy hablando del típico profeta ese que le gusta aparecer en pantalla y que habla y esas cosas. No, aquí estamos hablando que el verdadero profeta es siempre una persona que a veces es antisocial incluso.
Las escuelas de profeta, amigos, era una entidad espiritual que no se regía bajo el rey y no se regía bajo el sacerdote, sino que ellos trabajaban a la par con los sacerdotes y trabajaban a la par con los reyes. Por lo tanto, si alguien pretende, ¿cierto?, recibir palabra profética, porque hay todos unos métodos para hacer eso, debe considerar que no debe ser una persona que sea una persona que constantemente le tengan que dar instrucciones, o que la persona se somete, ¿cierto?, a un hombre común y corriente, sino que el profeta está directamente dándole cuenta y rindiéndole cuentas al Creador. Bien, por eso que dentro de la mística la profecía abunda mucho. Rara vez tú en la congregación vas a encontrar verdaderos profetas. Gente que profetiza, gente que habla, sí, hay hartos, pero verdaderas personas que están en el ministerio profético es porque el profeta siempre va a ser místico. Entonces, el método que vamos a compartir con ustedes es el siguiente: elegir mucha música, mucha alabanza, y para esto ustedes tienen que, una vez que encuentren las canciones, independiente del cantante, aquí hay muchos prejuicios. Por ejemplo, hay en la antigüedad, ¿cierto? Hay gente que dice, no, mira, yo a este cantante no lo escucho porque este cantante ahora es ecuménico, ahora este cantante es pagano. Pero los hermanos se olvidan que los hombres, ¿cierto?, todos cometemos errores, todos cometemos falta, y la gente inmediatamente, por ejemplo, si un cantante en este año 2023 se le encontró que tuvo una caída, la gente no escucha todo el material que esa persona produjo en el pasado. Es como que alguien dijera, como el rey David cometió una falta, entonces yo voy a dejar de leer los salmos. No, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque independientemente de la revelación, yo me tengo que concentrar ahora, ¿cierto?, en entender que en ese tiempo, cuando esa persona estaba inspirada, en ese tiempo cuando esa persona estaba en pleno apogeo con la luz, estaba directamente conectado con Dios, todo ese material, toda esa profecía era válida, no la tengo por qué desechar, no la tengo por qué despreciar. Entonces, cuando nosotros descubrimos que existía nostalgia espiritual, nostalgia, porque curiosamente nostalgia tiene las letras de la palabra tikkun, que es reparación. Tinok es bebé, nitok es fisura, y también la palabra que habla acerca de la reparación o de la nostalgia tiene que ver con las mismas letras hebreas. Obviamente que al cambiar de posición, la palabra reparación, tikkun, también nos da a nosotros la palabra nostalgia. ¿Sí? Entonces, bien, voy a hacer una pequeña pausita. Bien, entonces lo que decía, la palabra reparación, que es tikkun, y eso no lo sabíamos nosotros antes, era las mismas letras de la palabra, por ejemplo, nitok, que es fisura, algo que se quebró, algo que se rompió, y la palabra tinok, que es bebé, que son las mismas letras de tikkun, y la palabra kinot, que es nostalgia. La nostalgia espiritual es, por así decirlo, lo que a nosotros nos permite poder volver a ser un bebé, volver a nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces, atención con esto. El método es nostalgia espiritual. ¿Qué significa nostalgia espiritual? Que es la palabra kinot, nostalgia en hebreo, kinot, son las mismas letras de la palabra tikkun, reparación, que al volver a cambiar las letras se forma la palabra tinok, que es bebé, y la palabra nitok, que es fisura. Significa que nosotros de nuestra fisura espiritual, del daño que a lo mejor nos hicieron o el daño que nosotros hicimos a otro, podemos reparar, podemos sanar
volver a ser un niño, y eso nos va a permitir a nosotros poder reparar nuestra vida. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros? Esta es una forma, este es un método. Seleccionar alabanzas. Ahora falta el tiempo. ¿Cuándo? El Creador bendito sea nos enseñó a través de un sistema que se llama Merkavot. Merkavot viene de Merkabá, que es carruaje. El Creador bendito sea levantó a nuestro patriarca Abraham, a nuestro patriarca Isaac, a nuestro patriarca Jacob, para hacer carruajes del Creador. Por eso, como decía en el video que borramos ayer, el Creador le dice a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, diciéndole que cada uno de ellos tuvo su propio método. Cada uno de ellos tuvo su propia forma de acercarse a Dios. Por ejemplo, nuestro patriarca Abraham le encantaba desde el amanecer hasta el mediodía. Desde el mediodía, llegando a la tarde, hasta la caída del sol, nuestro patriarca Isaac ocupaba ese lugar para hacer sus meditaciones y sus alabanzas. Y de la caída del sol hasta el día de la medianoche, y llegando casi al amanecer, nuestro patriarca Jacob utilizó el método de espiritualidad. O sea, espiritualidad en la mañana hasta el mediodía, del mediodía, ¿cierto?, a la tarde hasta la caída del sol, otro método, otro tiempo, y en la noche y en la medianoche, que es aproximadamente entre 2 y 3 y media de la mañana, encontramos que antes de la salida del sol también hay otro método y hay otro tiempo. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en que usted muchas veces, y yo, no tenemos ganas ni fuerzas para poder hablar a Dios. No tenemos fuerza a veces. Y esto es algo. Y uno dice: ¿sabes qué, Creador? No tengo ni ganas de hablar, tengo mucha tristeza, tengo mucha pena. Entonces, usted lo que va a hacer, va a escuchar canciones, va a escuchar alabanzas, va a estar pendiente. El tiempo lo va a elegir usted. Si para usted es cómodo en la mañana, hágalo en la mañana. Si para usted es cómodo en la tarde, hágalo en la tarde. Si para usted en la noche es buena, y otros dicen: no, mira, la noche no, la verdad es que la medianoche, en la madrugada, a las 3 de la mañana en adelante, hágalo. Escuche alabanzas, escuche canciones, dedíquese igual como los profetas de la antigüedad tenían apegado o ligado un instrumento musical. ¿Bien? Luego hablamos nosotros de la dirección, que esto es algo que probablemente, quizás por eso nos tuvimos problemas a hablar anoche. Y es que, hermanos, dentro del mundo espiritual, a nosotros nos tienen que conocer. Primero, ¿qué es una dirección? Una dirección, me refiero a una dirección geográfica, o un lugar de residencia, un lugar donde uno vive. A eso le llamamos dirección. Algunos dicen dirección es algo para dirigir, pero aquí lo que nos estamos refiriendo a la dirección es al domicilio, el lugar de residencia, el lugar donde usted vive. ¿Bien? Nosotros debemos tener el método, tenemos que tener el tiempo y tenemos que tener el lugar. Eso significa que dentro de la espiritualidad tenemos que tener una dirección. ¿Qué significa? Un domicilio. ¿Qué significa en palabras sencillas el domicilio? Si alguien te tiene que enviar una encomienda, alguien te tiene que enviar un producto que tú compraste por internet o tú compraste, ¿cierto?, en una tienda, en una feria, en un mall, lo que sea, tú vas a dar una dirección, un domicilio de residencia para que te llegue el producto a tu casa. ¿Cierto? Alguien dice: oye, pero si esto es obvio. Pero dentro de la espiritualidad, para algunos no es tan obvio, porque no es obvio. Porque la dirección y el domicilio yo lo tengo que tener. Acá en Chile, por ejemplo, si alguien está o quiere acceder, ¿cierto?, a alguna compra, o quiere que le lleguen las boletas, ¿cierto?, los pagos, los comprobantes, debe tener una dirección
donde muchas veces la persona dice, mira, yo no tengo cómo comprobar que yo vivo en esta casa. Y para eso a ti te tienen que dar un documento, te tienen que dar un certificado que te diga, mira, esta persona vive acá y ya la junta de vecinos te va a pedir unos papeles. Te va a pedir, mira, dame un dato, tu RUT, dame tu DNI, tu cédula de identidad, tu carnet, tu código, tu foto, para identificarte que tú realmente vives allí. Bueno, en el mundo espiritual sucede exactamente lo mismo. Te tienen que conocer. ¿Por qué? Porque dentro de mi lugar, dentro de mi casa, yo tengo que generar un tiempo y un método e inmediatamente el mundo espiritual se pone en acción. Y si tú eres constante en el tiempo y todos los días a la misma hora, o día por medio, o a cada 2 días, cada 3 días, si lo quieres hacer todos los días, mucho mejor, la intensidad y el deseo que tú vas a provocar frente al mundo espiritual es que el mundo espiritual valide que tú estás haciendo algo espiritual. A la gente le cuesta entender esto. Si tú haces oraciones todos los días a la misma hora, estás generando una energía que te va a permitir ser reconocido en el mundo espiritual, tanto para el bien y tanto para el mal. Por eso que las personas cuando se acercan a la espiritualidad y quieran tener un avivamiento, siempre van a tener problemas. Al principio. Siempre tienen lucha. O lo llaman justo a la misma hora, o alguien viene y toca en la puerta, te dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Te interrumpen. Y tú dices, chuta, ya, bueno, vamos a empezar de nuevo. Y después vuelve a pasar exactamente lo mismo. ¿Saben por qué pasa eso? Porque dentro del mundo espiritual tú vas a ser reconocido, te van a dar una dirección, te van a dar un domicilio. Se va a designar un ángel, de hecho son 2, más 2 son 4. Se te van a designar ángeles para que escuchen tu solicitud y la envíen directamente a los cielos. Dios escucha todo, pero Él canaliza las tefilot o las oraciones, el clamor, el rezo, el escuchar cánticos es bajar, hacer bajar información. Entonces necesitan que tú tengas un domicilio. Este domicilio es que tú vas a tener un registro que tú estás haciendo algo, aunque sea pequeño, aunque sea poco, pero van a reconocer porque hay un registro en el mundo espiritual de ti. Y en cuarto lugar es el lugar geográfico, que esto intenté explicarlo ayer, pero no sé cómo vaya a salir ahora. Es una charla, hermanos. Por ejemplo, en nuestro país nos enseña, por ejemplo, la cultura, que cada país tiene su propia idiosincrasia, su forma, su método. Pero dentro de la espiritualidad y dentro especialmente de este planeta, atención con esto, dentro de nuestro planeta funciona como que fuera un cuerpo humano. Me refiero a que hay países que son como parte de un órgano del cuerpo. Hay países que son el cerebro derecho, hay países que son el cerebro izquierdo, hay países que son el ojo derecho, hay países que son el ojo izquierdo, hay países que son el olfato, hay países que son la boca, hay países que son los dientes, hay países que son las orejas, oreja derecha, hay países que son oreja izquierda. Usted dice, pero ¿cómo esto es súper raro? Dentro de la mística estudiamos que el planeta Tierra tiene la misma equivalencia de los órganos de un cuerpo humano para funcionar. Esto quiere decir que hay países que son súper racionales, son súper lado izquierdo del cerebro, hay países que son súper intuitivos, creativos, y ustedes los pueden ver. Tú los puedes ver, amigo. Contaba ayer que como de repente me toca trabajar en el centro de Santiago, en la región metropolitana, en la capital, y digo estas referencias para los hermanos que ven desde otros países,
que yo veo de repente cuando vienen turistas y que muchas veces estoy tomándome el desayuno, eh, esperando ahí mi turno para poder trabajar, aprovecho de repente de grabar audio reflexión y de repente veo a los turistas que andan por allí y puedo observar que hay turistas que solamente se dedican a mirar, solamente a mirar y no están ni ahí con el que está dándole, mostrándole, se dedican solamente a observar y a sacar fotos. Ahí tú puedes ver que inmediatamente las personas que vienen de ese país es porque su cultura y su lugar geográfico y la espiritualidad de ese país es ser vista o la visión. Hay algunos que miran todo mal, hay países que miran todo bien. Hay turistas que de repente llegan y se dedican solamente a escuchar. El traductor o el intérprete le habla, le dice, mira este edificio, y las personas están solamente mirándolo a él. No le interesa mucho saber visualmente de las cosas, le interesa oír. Bueno, esta información que te estamos dando a ti te va a servir para poder comprender por qué en tu país y por qué en nuestros países no hay un avivamiento, porque no nos ajustamos a la espiritualidad del país o del lugar geográfico. Hay países que son boca, hay países que solamente son lengua, se dedican solamente a hablar, a comunicar, y tú puedes ver, hay países que son expertos en comunicación, hablan, enseñan y están allí, siempre utilizando su boca. Hay países que son dientes, solamente trituran, solamente mastican, solamente reflejan. Hay países que son labios, hay países que son garganta, hay países que son corazón, hay países que son pulmón derecho, pulmón izquierdo. Hay países que su configuración es ser el hígado, la bilis, el intestino grueso, el intestino delgado. Hay países que son el órgano genital de la Tierra, del planeta. Tú dices, esta información nunca la había escuchado, hermano. De partida nunca la había escuchado. Efectivamente, tienes razón en eso. Quiero que cada uno, hermanos, y este quiero no es impositivo o impuesto, es una sugerencia. ¿Quieres realmente saber qué parte del cuerpo espiritual eres tú? Y esto no es descabellado, porque el apóstol en el Nuevo Testamento dice que todos somos miembros del mismo cuerpo. El concepto que habló el apóstol es un concepto esotérico y cabalístico y místico. Quiere decir que hoy día nosotros estamos ocupando un lugar que probablemente no nos corresponde. No, yo quiero ser boca y a lo mejor yo soy pie. O quizás yo soy talón. Solamente sirvo para poder dar un soporte, de afirmar el cuerpo, de ayudar a otros a afirmarse. Y a lo mejor yo estoy haciendo otra cosa. Esto a mí no me limita en poder decir que yo no puedo hacer otra función. Sí puedo. Pero yo tengo que entender primero, hacer un análisis, que para que haya un avivamiento yo tengo que ocupar mi lugar. Por ejemplo, y voy a referirme a mi país, Chile, que se ha estudiado dentro de toda la parte esotérica y mística que el planeta Tierra, así como un país es el cerebro derecho, hay otro país que es el cerebro izquierdo, y ahí tú te puedes dar cuenta que hay países que son líderes, hay países que la llevan, hay países, pero que si no fuera por las manos o que no fuera por el pie, ese país no sería nada. Hay, hermanos, una energía en Chile que los místicos y esotéricos descubrieron que cuando aprendimos esto, hermanos, entendí cómo poder elevar el nivel espiritual de uno. ¿Qué sucedió? Que en Chile descubrieron que están los órganos, llamémoslo así, espiritualmente. En Chile están los órganos espirituales, los órganos genitales, por así decirlo, del planeta.
Está la energía masculina en el norte y está la energía femenina en el sur de Chile. Y esto, ¿por qué crees tú que muchas personas que son brujos, hechiceros, muchas personas que vienen también del lado de la luz, como los cabalistas, los profetas, los místicos, vienen a Chile? Algunos vienen al norte, unos vienen al sur. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque existe una energía masculina y una energía femenina, y no estoy hablando del sexo de hombre o mujer, estoy hablando de fuerzas espirituales dadoras y receptoras. En el norte está la fuerza masculina y en el sur la fuerza femenina. Los órganos genitales del mundo, y por eso que quieren a toda costa experimentar con Chile, porque eso es lo que están haciendo, porque quieren desequilibrar las energías sexuales del planeta, dadora y receptora, porque es el núcleo de la vida. Por eso mucho en la antigüedad, esto yo lo escuché, hermanos, de buena fuente, que muchos cabalistas y muchos esotéricos de Israel vinieron acá. Sabían que aquí venía un despertar. ¿Por qué venía un despertar? Porque este despertar, la fuerza dadora y la fuerza receptora están en el mismo lugar geográfico. La pregunta, antes de finalizar la charla, porque no quiero que el video se ponga, como se dice, un poco extraño, es que existen métodos espirituales, como estamos hablando de la música, que hay música que es fuerza masculina, dadora, y hay música que son fuerza femenina, que es receptora. Y al mismo tiempo receptora para volver a dar vida. Por ejemplo, cuando descubrimos, por ejemplo, en la Biblia, que el rey Nabucodonosor, cuando hizo su estatua, y para que todos adoraran la estatua, él se preocupó que ciertos instrumentos musicales estuvieran sonando cuando se escuchara el inicio de la adoración al ídolo pagano, al ídolo idolátrico. Le pregunta, ¿qué tiene que ver los instrumentos musicales? ¿Por qué la Biblia no dice que Nabucodonosor inició o dio la instrucción a los músicos para que tocaran, sino que dijo los nombres de los instrumentos? Este es un detalle muy grande. La Kabbalah estudia los detalles. Existen instrumentos que son fuerza masculina y hay instrumentos que son fuerza femenina. Cuando usted escucha y usted quiere avivar su vida, su cuerpo, va a sentir que hay una fuerza de Dios que es dadora y hay una fuerza de Dios receptora. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Yo les decía ayer a los hermanos que en el video que tuvimos que eliminar, que en Chile y en el norte del Perú y en Bolivia, toda esa zona, existe una música que se llama la música andina, se conoce como la música andina. Y en el sur, la mayoría es música que le llaman la música folclórica, en el sur de Chile. Yo sé que en todos los países hay un folclore, en Chile siempre hay, en todos los países hay distintos estilos, pero aquí me estoy concentrando netamente, porque esto también le puede servir a usted y lo puede aplicar. ¿Cómo yo quiero un avivamiento en mí? ¿Quiero solamente recibir o también quiero dar? Atención con esto. Haciendo un análisis en los tonos y en las músicas, la energía del norte, me refiero del norte de nuestro país, está basado en instrumentos que son instrumentos de viento, ¿cierto? Instrumentos que están ligados a la geografía, lugares desérticos, que curiosamente es el escenario ideal, por ejemplo, para personas que les gusta el tema de escuchar la voz de Dios, porque son lugares solitarios, lugares densos, con un clima muy caliente, un clima muy árido, y que se parece a los desiertos de Israel, que curiosamente
los profetas vivían en lugares así, antisociales, lugares que eran solamente él y el creador. Y la música era una música masculina. No, aquí no va a faltar la persona que diga, mira, aquí le están poniendo sexo ahora a la música. No, hermano, no me entienda, no me malinterprete. Estamos hablando de esencia energética dadora y receptora. Muchas veces yo espero un avivamiento escuchando solamente canciones que a mí me benefician, o solamente canciones o alabanzas que a mí me traigan solamente consuelo, pero yo tampoco escucho música que tiene que ver con el dar, con glorificar a Dios. Tú eres mi guerrero, tú eres santo, bendito sea tu nombre, creador de las estrellas, del cielo, de la tierra, del mar. Tú eres y solamente a ti es la alabanza, a ti solamente el honor. Ahí estoy cambiando la energía a dadora. Yo le estoy dando a Dios algo. Cuando yo escucho alabanzas o canciones que digan, ayúdame en mis momentos de prueba, en mis momentos de tribulación, ahí estoy en la naturaleza, veo cómo los pajaritos alimentan, ¿cierto?, a sus crías, veo las vacas, veo cómo están allí dando leche, o veo a las cabritas, las ovejas. Ese tipo de música es música femenina, que es para poder yo recibir del Creador. Entonces, esto es más profundo, pero estamos hablando de esta charla, porque el avivamiento para encender la llama interna es que yo tengo que posicionarme en comprender que yo también tengo que escuchar música dadora y también tengo que escuchar música receptora. Esto es novedoso para algunos, pero es vital. Vital. Cuando aprendimos esto, hermano, fue porque, de hecho, lo aprendimos por la misericordia del Creador, y que después la Kabbalah vino a confirmar todo. Y obviamente que a estudiar la idiosincrasia del país. Esto no quiere decir que no, por ejemplo, que en México alguien diga, pero Chile, dijo usted que estaba la fuerza masculina y femenina del planeta, en los órganos genitales del planeta, y a lo mejor en México es el corazón, o no sé, hay que estudiarlo eso con detalle. ¿Puedo yo tener eso, el mismo método, pero en diferente lugar geográfico? Por supuesto que sí, se puede. Y yo, si quiero ser energía de corazón, de sentir, de bombear sangre, de ayudar, de mantener mi cuerpo, obviamente que la energía va a irradiar, ¿cierto?, con el país que en estos momentos está asignado espiritualmente su potencia o energía. Por eso que hay países que no se llevan, porque cumplen funciones similares, y de repente hay funciones que quiere el otro imitar porque se parecen. Hay países que quieren parecerse a otro y no van a poder porque cada uno tiene su propia frecuencia, cada uno tiene su propio lugar geográfico. Y algunos quieren empezar el avivamiento, otros quieren puro cantar, otros quieren puro llorar. No, el avivamiento parte primero por identificar dónde yo estoy parado. ¿Sí? Entonces, les sugerimos a todos los hermanos que quieran explorar, por ejemplo aquí especialmente, y pueden hacerlo también los hermanos de otros países. Acá en Chile existen grupos, y yo le pido disculpas a todos los hermanos que a lo mejor pertenecen a grupos de música andina, que a lo mejor yo no los nombre aquí, pero no quiere decir que yo los desecho, que Dios me libre, ¿cierto? O que yo no los escucho, simplemente es porque no los conozco. Yo estoy hablando basado bajo una opinión, ¿cierto?, personal, una experiencia personal que me permitió, hermanos, y esto, a elevarse rápidamente, porque estaba siempre acostumbrado a escuchar música que era de fuerza femenina y a veces muy cargado a lo masculino, y no hablo de sexos, estoy hablando de energía receptora y dadora. Aquí va la sugerencia para muchas personas que quieren iniciarse en la nostalgia espiritual, es escuchar, por ejemplo, música que corresponde al norte del país, a lugares desérticos. Y eso te va a llevar a ti también a comprender que hay música, por ejemplo, música que tienen como tonalidades árabes o hebreas, instrumentos musicales que uno tiene afinidad con ellos y que uno, wow, lo escuche como que, inmediatamente se empieza a imaginar que está allí. Es porque pasa eso.
hay instrumentos musicales que están ligados con solo oírlo al alma, pero eso ya es más profundo. Pero para que usted sepa, acá en Chile, por ejemplo, uno de los métodos que nosotros utilizamos es escuchar o haber escuchado, por ejemplo, al grupo Revelación Andina, al grupo El Shaddai, el grupo Éxodo, al grupo Isayab. Lo estoy diciendo. Isayab, Revelación Andina, Éxodo, El Shaddai. Y hay unos hermanos peruanos que tienen unos discos muy buenos, y sobre todo uno que me gusta a mí que se llama Arpay. Son hermanos peruanos o bolivianos. Y tienen una música con mucha carga espiritual de dar. En el sur, obviamente, y que alguien puede decir, ¿qué música puedo escuchar? Bueno, es cosa de escuchar los instrumentos musicales. Por lo general, siempre la música ponen de repente letras que están relacionadas con las montañas, con los árboles, con el sol, con la luna, con la vegetación, con los animales mamíferos, con el mar. Obviamente que ahí tú vas a escuchar alabanzas que glorifiquen y exalten a Dios, y la carga energética va a ir ligada a tu espiritualidad en ese momento. ¿Que uno puede cambiar? Por supuesto que sí. Siempre en la parte puedo recomendar, por ejemplo, las músicas que se desataron en los años 80, 90 y parte del 2000. ¿Tú te acuerdas cuando recién empezaron a salir estos cánticos, estas músicas, cuando Marco Witt inició en esos años? Marcos Barriento, Juan Carlos Alvarado. Y obviamente alguien dice, oye, pero yo esta música nunca me gustó, a mí me gusta más lo pentecostal. Sí, lo puede hacer. Si tiene afinidad con la música pentecostal, hágalo. Y si uno puede combinarlo, mezclarlo, no hay ningún problema. Es un método espiritual que se llama nostalgia espiritual, que sirve para meditar, para escuchar y para vaciarse. Y al mismo tiempo tú estás sin palabras, solamente oyendo, generando una energía en tu lugar geográfico, en tu dirección, en tu tiempo y en tu método. Bien, así que, mis amigos, deseo con la ayuda del Creador que esta charla pueda servir de ayuda, hermanos, para que usted pueda poder empezar el camino de avivar el fuego de Dios en uno. Bien, así que atentos a la parashá de esta semana, que se llama Bejatlotja o Bejaloteja, que tiene que ver precisamente con encender el fuego de la menorá o del candelabro. Así que atento al canal, hermano, va a ser muy interesante eso. Muchas bendiciones. Les deseamos a todos ustedes. Está en nuestro video las redes sociales, y también está, si usted desea apoyarnos económicamente, también está la forma de hacerlo. Muchas bendiciones y gracias.